Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo y un saludo donde quiera que estés. El video de hoy es sobre la espiritualidad. ¿Qué es para ti espiritualidad? Te diré qué es para mí. Estuve pensando y llegué a la conclusión de que la espiritualidad no es sino la respuesta emocional, visceral, sentida que le damos a las preguntas fundamentales de la existencia. ¿Cuáles son estas preguntas fundamentales de la existencia? Bueno, ya sabrás qué es Dios, cuál es nuestra relación o cuál es mi relación con Dios. Si no lo llamo Dios, es qué es para mí el universo, el mundo, qué es esto que llamamos vida. Otras preguntas fundamentales también son o tienen que ver con nosotros mismos, es decir, ¿quién soy yo? Pero en profundidad, o sea, en esencia, tratar de responderse esa pregunta. ¿Quién soy verdaderamente? ¿Soy este cuerpo? ¿Soy mis emociones? Bueno, hay otra serie de preguntas fundamentales de la vida que tienen que ver con el actuar, es decir, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo debo actuar correctamente? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué no debería decir o hacer más en mi vida? Y así hay más preguntas fundamentales que tienen que ver con la vida, con el sentido que le hemos dado o le damos a nuestra propia vida. Así surge, digamos, la pregunta famosa de ¿cuál es el sentido de mi vida, de estar aquí? En últimas, pues, la espiritualidad llegué a la conclusión de que es esa respuesta que le damos a estas preguntas fundamentales de la existencia. Estas respuestas funcionan como convicciones en nuestra vida. Son como esas creencias fuertes, arraigadas, bases, sólidas, en las que basamos nuestra vida. De ahí que hayan tantas religiones. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque el ser humano ha visto o ha respondido mejor a estas preguntas de múltiples maneras, desde diversos ángulos, en diferentes épocas históricas también. Diferentes seres con historias de vida particulares han respondido a estas preguntas desde su propia experiencia. Es por eso que hay varias religiones, porque han habido varias formas de darle respuesta a estas preguntas. De este planteamiento se sigue que la espiritualidad, entonces, pertenece a cada ser humano, o, lo que es igual, todo ser humano, independientemente de su cultura, de su nivel cultural, de su elocuencia, de su capacidad de raciocinio, tiene una espiritualidad. ¿Por qué? Porque todo ser humano le da una respuesta, puede ser en palabras o no en palabras, a estas preguntas fundamentales. Todo ser humano tiene un sentir o una convicción, por ejemplo, con respecto a qué va a pasar después de la muerte, que es otra de las preguntas fundamentales. Tu vecino, tu padre, tu madre, tu amiga, tu amigo, tu novio, tu pareja, tu hijo, todos tienen unas respuestas, verbales o no verbales, a estas preguntas. ¿Y esto por qué? Porque somos en esencia espirituales. En esencia queremos conocer la verdad de estas preguntas. Queremos llegar a respuestas que nos satisfagan, que nos hagan sentir bien, en las que creamos. No queremos, los seres humanos, respuestas a medias.
O por lo menos hay un grupo de población que no les gustan las respuestas a medias de estas preguntas. Entonces, todos somos seres espirituales, porque todos nos hemos preguntado, o si no nos hemos preguntado, tenemos alguna respuesta a estas preguntas que son esenciales y básicas en la vida. Y ¿sabes algo? Estas preguntas, o este ser que somos, este ser humano, no va a descansar hasta que encuentre esa respuesta, que en el mejor de los casos llega pronto, y en otros casos pues se toma toda una vida. Queremos las respuestas a estas preguntas, queremos sentirnos que tenemos esa sensación de que ya encontramos cuál es mi relación correcta con Dios, qué es Dios. Ya encontramos cuál es la verdad de la vida, por qué estamos aquí. Queremos llegar a ese estado. ¿Y por qué? Porque parece ser que al llegar a ese estado se está bien, se vive bien, se deja a un lado lo que no nos pertenece, y ese vacío, esa insatisfacción ya no anidan más en nuestro corazón, se supone, si llegamos a estas respuestas fundamentales de la vida. Además, nosotros como seres humanos tenemos en nuestro corazón, a nivel metafórico, obviamente estoy hablando, una semilla, y es la semilla de la respuesta a estas preguntas, de las respuestas. Es decir, nosotros ya tenemos estas respuestas, es un axioma de la espiritualidad. Ya sabemos las respuestas. Lo que pasa es que tenemos que volverlas a descubrir, o a ver, o a examinar, o a contemplar, o a reconocer. Hay que hacer un proceso de ir de nuevo a esas verdades fundamentales que ya están, las respuestas ya están. ¿Y saben qué es lo bueno? Que cada ser humano tiene su propia respuesta. No hay respuestas generales. Eso hace muy diverso, muy rico las formas en que el ser humano puede responderse a estas preguntas fundamentales. Entonces, y ahí se sigue que nosotros podemos hacerlo. Y como sabemos que podemos hacerlo, no descansamos en revisar cuántos libros surjan, en analizar cuánta experiencia nos pase, en ir una y otra vez a ese sitio donde nos sentimos conectados con el mundo, con la espiritualidad, e ir allí a explorarnos a nosotros mismos, a conocernos realmente. La posibilidad ya está sembrada en nosotros. Por último, de esta reflexión sobre la espiritualidad, comprendo, planteo que el desarrollo personal va de la mano con las respuestas sentidas, viscerales que le das a estas preguntas. Es decir, una vez se tengan claras todas estas preguntas, los seres humanos pueden desarrollarse plenamente, porque ya han contactado con lo que es esencial contactarse en esta vida, y es con cuál es el sentido mío acá, cómo ser feliz, cómo puedo serlo, qué está bien y qué está mal. Si uno le da respuesta a esto, si uno siente cada vez que está más conectado con las respuestas verdaderas a estas preguntas, obviamente la vida empieza a cambiar, porque ya hay certeza de cómo vivir, porque ya hay conexión con lo verdadero, que es lo que trae paz desde los planteamientos de la espiritualidad, por lo menos como los he interpretado. Entonces, quisiera finalizar el video, si has llegado hasta este final, de hacerte la reflexión de, si bien ya han habido respuestas a estas preguntas fundamentales de la vida, si ya se conocen ciertos caminos para llegar a estas verdades,
Yo quisiera saber si tú sigues estos caminos o tú has construido tu propio camino con tus propias experiencias y con lo que has oído, aprendido, escuchado en tu vida. ¿Sigues otros caminos? ¿Sigues el tuyo? ¿Qué haces con tu espiritualidad? Si todos los caminos conducen al mismo final, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué resultados está teniendo el tuyo? Esa es la pregunta final de este video. Gracias por estar, gracias por ser y la mejor de las